Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 3. Del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos que se oponen entre sí en todo. En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de Dios, porque Dios y su creación comparten una sola voluntad. El mundo de la percepción, por otra parte, se basa en la creencia en opuestos, en voluntades separadas y en el perpetuo conflicto que existe entre ellas y Dios. Lo que la percepción ve y oye parece real porque sólo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Esto da lugar a un mundo de ilusiones, mundo que es necesario defender sin descanso, precisamente porque no es real. Introducción. Este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 50. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Capítulo 13. El mundo inocente. Tercero, el miedo a la redención. Tal vez te preguntes por qué es tan crucial que observes tu odio y te des cuenta de su magnitud. Puede que también pienses que al Espíritu Santo le sería muy fácil mostrártelo y desvanecerlo sin que tú tuvieses necesidad de traerlo a la conciencia. Hay, no obstante, un obstáculo adicional que has interpuesto entre la expiación y tú. Hemos dicho que nadie toleraría el miedo si lo reconociese, pero en tu trastornado estado mental no le tienes miedo al miedo. No te gusta, pero tu deseo de atacar no es lo que realmente te asusta. Tu hostilidad no te perturba seriamente. La mantienes oculta porque tienes aún más miedo de lo que encubre.
Podrías examinar incluso la piedra angular más tenebrosa del ego sin miedo si no creyeses que, sin el ego, encontrarías dentro de ti algo de lo que todavía tienes más miedo. No es de la crucifixión de lo que realmente tienes miedo. Lo que verdaderamente te aterra es la redención. Bajo los tenebrosos cimientos del ego yace el recuerdo de Dios, y de eso es de lo que realmente tienes miedo, pues este recuerdo te restituiría instantáneamente al lugar donde te corresponde estar, del cual te has querido marchar. El miedo al ataque no es nada en comparación con el miedo que le tienes al amor. ¿Estarías dispuesto incluso a examinar tu salvaje deseo de dar muerte al Hijo de Dios si pensases que eso te podría salvar del amor? Pues ese deseo causó la separación y lo has protegido porque no quieres que ésta cese. Te das cuenta de que al despejar la tenebrosa nube que lo ocupa, el amor por tu Padre te impulsaría a contestar su llamada y a llegar al cielo de un salto. Crees que el ataque es la salvación porque el ataque impide que eso ocurra, pues subyacente a los cimientos del ego y mucho más fuerte de lo que éste jamás pueda ser, se encuentra tu intenso y ardiente amor por Dios y el suyo por ti. Esto es lo que realmente quieres ocultar. Honestamente, ¿no te es más difícil decir te quiero que te odio? Asocias el amor con la debilidad y el odio con la fuerza, y te parece que tu verdadero poder es realmente tu debilidad, pues no podrías dejar de responder jubilosamente a la llamada del amor si la oyeses, y el mundo que creíste haber construido desaparecería. El Espíritu Santo, pues, parece estar atacando tu fuerza, ya que tú prefieres excluir a Dios, mas su voluntad no es ser excluido. Has construido todo tu demente sistema de pensamiento porque crees que estarías desamparado en presencia de Dios y quieres salvarte de su amor porque crees que éste te aniquilaría. Tienes miedo de que pueda alejarte completamente de ti mismo y empequeñecerte porque crees que la magnificencia radica en el desafío y la grandeza en el ataque. Crees haber construido un mundo que Dios quiere destruir y que amando a Dios, y ciertamente lo amas, desecharías ese mundo, lo cual es, sin duda, lo que harías. Te has valido del mundo, por lo tanto, para encubrir tu amor, y cuanto más profundamente te adentras en los tenebrosos cimientos del ego, más te acercas al amor que yace allí oculto. Y eso es lo que realmente te asusta. Puedes aceptar la demencia porque es obra tuya, pero no puedes aceptar el amor porque no fuiste tú quien lo creó. Prefieres ser un esclavo de la crucifixión que un hijo de Dios redimido. Tu muerte individual parece más valiosa que tu unicidad viviente, pues lo que se te ha dado no te parece tan valioso como lo que tú has fabricado. Tienes más miedo de Dios que del ego, y el amor no puede entrar donde no se le da la bienvenida. Pero el odio sí que puede, pues entra por su propia voluntad sin que le importe la tuya. Tienes que mirar de frente a tus ilusiones y no seguir ocultándolas, pues no descansan sobre sus propios cimientos. Aparenta ser así cuando están ocultas y, por lo tanto, parecen ser autónomas. Esta es la ilusión fundamental sobre la que descansan todas las demás, pues debajo de ellas, y soterrada, mientras las ilusiones se sigan ocultando, se encuentra la mente amorosa
que creyó haberlas engendrado con ira. Y el dolor de esa mente es tan obvio cuando se pone al descubierto que la necesidad que tiene de ser sanada es innegable. Todos los trucos y estratagemas que le ofreces no pueden sanarla, pues en eso radica la verdadera crucifixión del Hijo de Dios. Sin embargo, no se le puede realmente crucificar. En este hecho radica tanto su dolor como su curación, pues la visión del Espíritu Santo es misericordiosa y su remedio no se hace esperar. No ocultes el sufrimiento de su vista, sino llévalo gustosamente ante él. Deposita ante su eterna cordura todo tu dolor y deja que él te cure. No permitas que ningún vestigio de dolor permanezca oculto de su luz, y escudriña tu mente con gran minuciosidad en busca de cualquier pensamiento que tengas miedo de revelar, pues Él sanará cada pensamiento insignificante que hayas conservado con el propósito de herirte a ti mismo. Lo expurgará de su pequeñez y lo restituirá a la grandeza de Dios. Bajo la grandiosidad que en tanta estima tienes, se encuentra la petición de ayuda que verdaderamente estás haciendo. Le pides amor a tu Padre, tal como Él te pide que regreses a Él. Lo único que deseas hacer en ese lugar que has encubierto es unirte al Padre en amoroso recuerdo de Él. Encontrarás ese lugar donde mora la verdad a medida que lo veas en tus hermanos, que si bien pueden engañarse a sí mismos, anhelan, al igual que tú, la grandeza que se encuentra en ellos. Y al percibirla, le darás la bienvenida y dispondrás de ella, pues la grandeza es el derecho del Hijo de Dios y no hay ilusión que pueda satisfacerle o impedirle ser lo que Él es. Lo único que es real es su amor y lo único que puede satisfacerle es su realidad. Sálvale de tus ilusiones para que puedas aceptar la magnificencia de tu Padre jubilosamente y en paz. Mas no excluyas a nadie de tu amor, o de lo contrario estarás ocultando un tenebroso lugar de tu mente, donde se le niega la bienvenida al Espíritu Santo, y de este modo te excluirás a ti mismo de su poder sanador, pues al no ofrecer amor total, no podrás sanar completamente. La curación tiene que ser tan completa como el miedo, pues el amor no puede entrar allí donde hay un solo ápice de dolor que malogre su bienvenida. Tú que prefieres la separación a la cordura, no puedes hacer que ésta tenga lugar en tu mente recta. Estabas en paz hasta que pediste un favor especial. Dios no te lo concedió, pues lo que pedías era algo ajeno a Él, y tú no podías pedirle eso a un padre que realmente amase a su hijo. Por lo tanto, hiciste de Él un padre no amoroso al exigir de Él lo que solo un padre no amoroso podía dar. Y la paz del Hijo de Dios quedó destruida, pues ya no podía entender a su padre. Tuvo miedo de lo que había hecho, pero tuvo todavía más miedo de su verdadero Padre al haber atacado su gloriosa igualdad con él. Cuando estaba en paz, no necesitaba nada ni pedía nada. Cuando se declaró en guerra, lo exigió todo y no encontró nada. ¿De qué otra manera podía haber respondido la dulzura del amor a sus exigencias, sino partiendo en paz y retornando al Padre? Si el Hijo no deseaba permanecer en paz, no podía permanecer aquí en absoluto. Una mente tenebrosa no puede vivir en la luz y tiene que buscar un lugar tenebroso donde poder creer que allí es donde se encuentra,
aunque realmente no sea así. Dios no permitió que esto ocurriese. Tú, no obstante, exigiste que ocurriese y por consiguiente creíste que ocurrió. Singularizar es aislar y por lo tanto causar soledad. Dios no te hizo eso. ¿Cómo iba a poder excluirte de sí mismo sabiendo que tu paz reside en su unicidad? Lo único que te negó fue tu petición de dolor, pues el sufrimiento no forma parte de su creación. Habiéndote otorgado la capacidad de crear, no podía quitártela. Lo único que pudo hacer fue contestar a tu petición de mente con una respuesta cuerda que residiese contigo en tu demencia. Él ciertamente hizo eso. No es posible oír su respuesta sin renunciar a la demencia. Su respuesta es el punto de referencia que se encuentra más allá de las ilusiones, desde el cual puedes contemplarla y ver que son dementes. Basta con que busques ese lugar y lo encontrarás, pues el amor reside en ti y te conducirá hasta él. Libro de ejercicios, lección 68. El amor no abriga resentimientos. Tú, que fuiste creado por el amor a semejanza de sí mismo, no puedes abrigar resentimientos y conocer tu ser. Abrigar resentimientos es olvidarte de quién eres. Abrigar resentimientos es verte a ti mismo como un cuerpo. Abrigar resentimientos es permitir que el ego gobierne tu mente y condenar el cuerpo a morir. Quizá aún no hayas comprendido del todo lo que abrigar resentimientos le ocasiona a tu mente. Te hace sentir como si estuvieses enajenado de tu fuente y fueses diferente de él. Te hace creer que él es como aquello en lo que tú piensas que te has convertido, pues nadie puede concebir que su creador sea diferente de sí mismo. Escindido de tu ser, el cual sigue consciente de su semejanza con su creador, tu ser parece dormir, mientras que la parte de tu mente que teje ilusiones mientras duermes parece estar despierta. ¿Podría ser todo esto el resultado de abrigar resentimientos? Desde luego que sí, pues aquel que abriga resentimientos niega haber sido creado por el amor, y en su sueño de odio, su creador se ha vuelto algo temible. ¿Quién podría tener sueños de odio y no temer a Dios? Es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos forjarán una nueva definición de Dios de acuerdo con su propia imagen, como que Dios los creó a semejanza de sí mismo y los definió como parte de él. Es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos sentirán culpabilidad, como que los que perdonan hallarán la paz. Y es igualmente cierto que aquellos que abrigan resentimientos se olvidarán de quiénes son, como que los que perdonan lo recordarán. ¿No estarías dispuesto a abandonar tus resentimientos si creyeras que todo esto es cierto? Tal vez crees que no puedes desprenderte de tus resentimientos. Esto, sin embargo, no es sino cuestión de motivación. Hoy trataremos de ver cómo te sentirías sin ellos. Si lo logras, aunque sea brevemente, jamás volverás a tener problemas de motivación. Comienza la sesión de práctica más larga de hoy, escudriñando tu mente en busca de aquellas personas que son objeto de lo que, según tú, son tus mayores resentimientos. Algunas de ellas serán muy fáciles de identificar. Piensa luego en los resentimientos aparentemente insignificantes que abrigas en contra de aquellas personas a quienes aprecias e incluso crees amar.
Muy pronto te darás cuenta de que no hay nadie contra quien no abrigues alguna clase de resentimiento. Esto te ha dejado solo en medio de todo el universo, tal como te percibes a ti mismo. Resuélvete ahora a ver a todas esas personas como amigos. Dile a todas ellas, pensando en cada una por separado: te consideraré mi amigo para poder recordar que eres parte de mí y así poder llegar a conocerme a mí mismo. Pasa el resto de la sesión tratando de imaginarte a ti mismo completamente en paz con todo el mundo y con todo, a salvo en un mundo que te protege y te ama, y al que tú, a tu vez, amas. Siente cómo la seguridad te rodea, te envuelve y te sustenta. Trata de creer, por muy brevemente que sea, que no hay nada que te pueda causar daño alguno. Al final de la sesión de práctica, di para tus adentros: el amor no abriga resentimientos. Cuando me desprenda de mis resentimientos, sabré que estoy perfectamente a salvo. Las sesiones de práctica cortas deben incluir una rápida aplicación de la idea de hoy, tal como se indica a continuación, la cual deberá hacerse siempre que surja un pensamiento de resentimiento contra alguien, tanto si esa persona está físicamente presente como si no. El amor no abriga resentimientos. No traicionaré a mi propio ser. Además de eso, repite la idea varias veces por hora de la siguiente manera: el amor no abriga resentimientos. Quiero despertar a la verdad de mi ser, dejando a un lado todos mis resentimientos y despertando en él. Manual para el maestro. Características de los maestros de Dios. Fe. El grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. ¿Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida mientras mantiene otros aparte? De ser así, su progreso es lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. La fe es la confianza que el Maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente, no solo algunas, sino todas. Comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo, y solo eso es fe. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con todo, vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. La verdadera fe, sin embargo, no se desvía. Al ser consistente, es completamente honesta. Al ser firme, goza de absoluta confianza. Al estar basada en la ausencia de temor, es mansa. Al gozar de certeza, rebosa júbilo. Y al tener confianza, es tolerante. La fe, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios y entraña la aceptación de la palabra de Dios y de la definición que Él tiene de su Hijo. Hacia ellas es a donde la fe, en el verdadero sentido de la palabra, siempre se dirige. En ellas tiene puestas sus miras, buscando hasta que las encuentra. La indefensión naturalmente la acompaña
y su condición es el júbilo, y una vez que las encuentra, descansa con sosegada certeza solo en aquello que es digno de toda fe. Manual para el maestro. Pregunta 9. ¿Se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios? Donde se requieren cambios es en las mentes de los maestros de Dios. Esto puede entrañar o no cambios en las condiciones externas. Recuerda que nadie está donde está por casualidad y que nada en el plan de Dios es al azar. Es bastante improbable que en la formación del nuevo maestro de Dios los primeros pasos a dar no sean cambios de actitud. No hay, sin embargo, una norma fija al respecto, toda vez que el entrenamiento es siempre altamente individualizado. Hay quienes son llamados a cambiar las circunstancias de sus vidas casi de inmediato, mas estos son generalmente casos especiales. A la gran mayoría se les proporciona un programa de entrenamiento que evoluciona lentamente, en el que se corrigen el mayor número posible de errores previos. Las relaciones personales, en especial, tienen que percibirse debidamente y se tiene que eliminar la piedra angular de la falta de perdón. De lo contrario, el viejo sistema de pensamiento mantendrá aún una base a donde poder regresar. A medida que el Maestro de Dios avanza en su formación, aprende más concienzudamente una lección, a no tomar decisiones por su cuenta. En lugar de ello, le pide a su Maestro su respuesta, y es ésta la que sigue como guía para sus acciones. Esto le resulta cada vez más fácil, a medida que aprende a abandonar sus propios juicios. Abandonar todo juicio, el requisito previo para poder oír la voz de Dios, es normalmente un proceso bastante lento, no porque sea difícil, sino porque se tiende a percibir como una afrenta. El entrenamiento del mundo tiene por meta el logro de un objetivo diametralmente opuesto al de nuestro programa. El mundo enseña que confiar en nuestro propio juicio es muestra de madurez y fortaleza. Nuestro programa enseña que abandonar todo juicio es la condición necesaria para la salvación. Manual para el maestro. Clarificación de términos. 4. La percepción verdadera, el conocimiento. El mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo. Dios no lo creó, pues lo que Él crea tiene que ser tan eterno como Él. En el mundo que ves, no obstante, no hay nada que haya de perdurar para siempre. Algunas cosas durarán en el tiempo algo más que otras, pero llegará el momento en el que a todo lo visible le llegue su fin. Los ojos del cuerpo no son, por lo tanto, el medio a través del cual se puede ver el mundo real, pues las ilusiones que contemplan solo pueden conducir a más ilusiones de la realidad. Y eso es lo que hacen, pues todo lo que los ojos del cuerpo ven no solo no ha de durar, sino que además se presta a que se tengan pensamientos de pecado y culpabilidad. Todo lo que Dios creó, por otra parte, está por siempre libre de pecado y por ende, por siempre libre de culpabilidad. El conocimiento no es el remedio para la percepción falsa, puesto que al proceder de distintos niveles jamás pueden encontrarse. La única corrección posible para la percepción falsa es la percepción verdadera. Esta no perdurará, pero mientras dure, su propósito será sanar. La percepción verdadera es un remedio que se conoce por muchos nombres: el perdón, la salvación, la expiación y la percepción verdadera son todos una misma cosa.
Son el comienzo de un proceso cuyo fin es conducir a la unicidad que los trasciende a todos. La percepción verdadera es el medio por el que se salva al mundo de las garras del pecado, pues el pecado no existe. Y esto es lo que la percepción verdadera ve. El mundo se yergue como un sólido muro ante la faz de Cristo, pero la percepción verdadera lo ve solo como un frágil velo, tan fácil de descorrer que no podría durar más de un instante. Por fin se ve el mundo tal como es, y ahora no puede sino desaparecer, pues en su lugar ha quedado un espacio vacío que ha sido despejado y preparado. Donde antes se percibía destrucción, aparece ahora la faz de Cristo, y en ese instante el mundo queda olvidado, y el tiempo acaba para siempre al disolverse el mundo en la nada de donde provino. Un mundo perdonado no puede durar mucho. Era la morada de los cuerpos, pero el perdón mira más allá de ellos. En eso radica su santidad. Así es como sana. El mundo de los cuerpos es el mundo del pecado, pues sólo si el cuerpo existiese sería posible el pecado. El pecado acarrea culpabilidad tan irremediablemente como el perdón acaba con ella. Y una vez que ha desaparecido todo rastro de culpabilidad, ¿qué queda que pueda seguir manteniendo al mundo separado y fijo en su lugar? Pues la idea de lugar habrá desaparecido también junto con el tiempo. El cuerpo es lo único que hace que el mundo parezca real, pues, al ser algo separado, no puede permanecer donde la separación es imposible. El perdón prueba que es imposible porque no lo ve, y lo que entonces pasas por alto deja de ser comprensible para ti, tal como una vez estabas seguro de su presencia. Este es el cambio que brinda la percepción verdadera. Lo que antes se había proyectado afuera, ahora se ve adentro, y ahí el perdón deja que desaparezca. Ahí se establece el altar al Hijo, y ahí se recuerda a su Padre. Ahí se llevan todas las ilusiones ante la verdad y se depositan ante el altar. Lo que se ve como que está afuera no puede sino estar más allá del alcance del perdón, pues parece ser por siempre pecaminoso. ¿Qué esperanza puede haber mientras se siga viendo el pecado como algo externo? ¿Qué remedio puede haber para la culpabilidad? Mas, al ver a la culpabilidad y al perdón dentro de tu mente, estos se encuentran juntos por un instante, uno al lado del otro, ante un solo altar. Ahí, por fin, la enfermedad y su único remedio se unen en un destello de luz curativa. Dios ha venido a proclamar lo que es suyo. El perdón se ha consumado. Y ahora el conocimiento de Dios, inmutable, absoluto, puro y completamente comprensible, entra en su reino. Ya no hay percepción, ni falsa ni verdadera. Ya no hay perdón, pues su tarea ha finalizado. Ya no hay cuerpos, pues han desaparecido ante la deslumbrante luz del altar del Hijo de Dios. Dios sabe que ese altar es el suyo, así como el de su Hijo. Y ahí se unen, pues ahí el resplandor de la faz de Cristo ha hecho desaparecer el último instante del tiempo, y ahora la última percepción del mundo no tiene propósito ni causa, pues ahí donde el recuerdo de Dios ha llegado finalmente, no hay jornada, ni creencia en el pecado, ni paredes, ni cuerpos. Y la sombría atracción de la culpabilidad y de la muerte se extingue para siempre. Oh hermanos míos, si tan solo supierais cuánta paz os envolverá y os mantendrá a salvo, puros y amados en la mente de Dios, no haríais más que apresuraros a encontraros con Él en su altar.
Santificados sean vuestros nombres y el suyo, pues se unen ahí, en ese santo lugar. Ahí Él se inclina para elevaros hasta Él, liberándoos de las ilusiones para llevaros a la santidad, liberándoos del mundo para conduciros a la eternidad, liberándoos de todo temor y devolviéndoos al amor. Psicoterapia, segundo, el proceso de la psicoterapia. Introducción. La psicoterapia es un proceso que cambia la visión del yo. A lo sumo, este nuevo yo es un concepto de sí mismo más beneficioso, pero no puede esperarse que la psicoterapia establezca qué es realidad. Esa no es su función. Si logra abrirle paso a la realidad, ha alcanzado su máximo éxito. Toda su función, al final, consiste en ayudar al paciente a manejar un error fundamental, la creencia de que la ira le ofrece algo que en realidad desea y de que al justificar el ataque se está protegiendo a sí mismo. En la medida en que llegue a darse cuenta de que esto es un error, en esa misma medida se ha salvado realmente. Los pacientes no entran en una relación terapéutica con este objetivo en mente. Por el contrario, tales conceptos significan poco para ellos o no necesitarían ayuda. Su objetivo es ser capaces de conservar su concepto del yo exactamente como está, pero sin el sufrimiento que ello conlleva. Todo su equilibrio descansa sobre la insensata creencia de que esto es posible, y como resulta tan claramente imposible para la mente sana, lo que buscan es magia. En las ilusiones, lo imposible se consigue fácilmente, pero a costa de hacer realidad las ilusiones. El paciente ya ha pagado su precio. Ahora quiere una ilusión mejor. Al comienzo, pues, la meta del paciente y la del terapeuta son divergentes. Tanto el terapeuta como el paciente pueden abrigar falsos conceptos de sí mismos, pero aún así, sus respectivas percepciones sobre la mejoría deben ser distintas. El paciente espera aprender a lograr los cambios que quiere sin cambiar su concepto de sí mismo de manera significativa. De hecho, espera que ese concepto se estabilice lo suficiente para incluir en él mismo los poderes mágicos que busca en la psicoterapia. Desea volver invulnerable lo vulnerable e ilimitado lo finito. El yo que ve es su Dios y lo único que busca es servirle mejor. Sin importar cuán sincero pueda ser el propio terapeuta, debe querer cambiar el concepto que el paciente tiene de sí mismo de alguna manera que considera real. La tarea de la terapia es reconciliar estas diferencias. Con suerte, ambos aprenderán a abandonar sus metas originales, pues solo en las relaciones puede hallarse la salvación. Al comienzo, es inevitable que tanto los pacientes como los terapeutas acepten metas irreales que no están completamente libres de matices mágicos. Finalmente, estas se abandonarán en las mentes de ambos. El canto de la oración. Tercero, orar por otros. Dijimos que siempre oras por ti mismo y así es. ¿Por qué entonces debes orar por otros? Y si debes hacerlo, ¿cómo lo debes hacer? Orar por otros, si se ha entendido correctamente, se convierte en el medio para eliminar la culpa que has proyectado sobre tu hermano y poder reconocer que no es él quien te está haciendo daño.
Antes de que se te pueda salvar de la culpa, debes renunciar al pensamiento venenoso de que Él es tu enemigo, tu malvada contraparte, tu némesis. El medio para alcanzar esto es la oración de un poder creciente y metas ascendentes hasta que finalmente llega a Dios. Las formas iniciales de la oración en los primeros peldaños de la escalera no están libres de envidia y malicia, claman venganza, no amor. Tampoco proceden de alguien que entiende que son peticiones de muerte hechas con miedo por quienes atesoran la culpa. Invocan a un Dios vengativo y es Él quien parece contestarles. Nadie puede pedir el infierno para otro y él mismo librarse de él. Solo aquellos que están en el infierno pueden pedir el infierno. Pero aquellos que han sido perdonados y han aceptado su perdón, jamás podrían orar de esa manera. En estos niveles, pues, la meta del aprendizaje no es otra cosa que reconocer que la respuesta a cualquier oración será idéntica a la forma en que la oración se hizo. Eso es suficiente. A partir de ahí, el paso a los siguientes niveles será fácil. El próximo ascenso comienza con esto. Lo que he pedido para mi hermano no es lo que querría para mí. Por lo tanto, lo he convertido en mi enemigo. Es evidente que este paso no lo puede dar quien no ve la liberación de otros como algo ventajoso y de valor para sí mismo. Puede aplazarse por largo tiempo porque puede parecer peligroso en lugar de compasivo. Para los culpables, ciertamente, parece una ventaja tener enemigos y este imaginado beneficio debe desaparecer si es que se ha de liberar a los enemigos. La culpa se debe abandonar, no ocultar. Esto no se puede hacer sin cierto dolor y tener un atisbo de la naturaleza misericordiosa de este paso puede llevar por algún tiempo a un profundo retraimiento en el miedo, pues las defensas del temor son temibles en sí mismas y cuando se reconocen, traen el miedo con ellas. No obstante, ¿qué ventaja le ha reportado jamás a un prisionero la ilusión del escape? Su verdadero escape de la culpa radica únicamente en el reconocimiento de que la culpa ha desaparecido. Mas, ¿cómo puede reconocerse esto mientras la oculte en otro y no vea que es la suya propia? El miedo a escapar hace difícil dar la bienvenida a la libertad y convertir a un enemigo en carcelero parece ofrecer seguridad. ¿Cómo, entonces, se le puede librar sin que se apodere de ti un profundo miedo? Has hecho de él tu salvación y tu escape de la culpa. Tu inversión en esta forma de escape es enorme y el miedo de renunciar a ella es grande en verdad. Aquíétate por un instante ahora mismo y piensa en lo que has hecho. No olvides que fuiste tú quien lo hizo y quien puede, por lo tanto, dejarlo ir. Extiende la mano. Este enemigo ha venido a bendecirte. Acepta su bendición y siente tu corazón elevarse y tu miedo desaparecer. No te aferres al miedo ni a él. Él es un hijo de Dios al igual que tú. No es un carcelero, sino un mensajero de Cristo. Sé esto para él, para que él lo sea para ti. No es fácil darse cuenta de que orar para pedir cosas, posición social, amor humano,
regalos externos de la clase que sean, siempre se hace para establecer carceleros y ocultarse de la culpa. Estas cosas se emplean como metas que sustituyen a Dios y por lo tanto distorsionan el propósito de la oración. Desearlas es orar por ellas. Uno no necesita pedir explícitamente. La meta de alcanzar a Dios se pierde de vista cuando se va en pos de metas menores de la clase que sean, y la oración se convierte en una petición de enemigos. Incluso en esto se puede ver claramente el poder de la oración. Nadie que desee un enemigo dejará de encontrarlo, mas con igual seguridad perderá de vista la única meta real que se le ofrece. Piensa en el costo que ello supone y compréndelo bien. Todas las demás metas son a costa de Dios. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.